Una vez que nos coinciden los síntomas, que sabemos que estamos sufriendo la lesión de la que hablamos, es decir, el síndrome de la cintilla o de la banda iliotibial, vamos a conocer un poco mejor la lesión con el fin de poder prevenirla y de poder tratarla. La cintilla iliotibial viene o nace de un músculo que se llama tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata nace de nuestra cresta ilíaca y a partir más o menos de esta altura conectará con la cintilla iliotibial. La cintilla iliotibial recorrerá nuestro muslo por la parte externa y viene a insertarse en la parte superior de la tibia. El mecanismo lesivo es el siguiente. Cada paso que damos, esta banda iliotibial va a rozar sobre el epicóndilo del fémur. De tal manera que a medida de ir rozando va a provocar una inflamación y va a provocar dolor. ¿Cuál es el problema realmente? No es la cintilla en sí mismo, son los músculos vinculados a la cintilla. Es decir, el tensor de la fascia lata y el músculo glúteo. Al acortarse provoca tensión en la cintilla y por lo tanto un roce con la cabeza.